Vimos en Romanos 12, versículos 3 al 8, que el apóstol Pablo nos explicaba cómo usar nuestros dones espirituales. Porque una cosa es saber qué dones espirituales tengo, que describe en 1 Corintios 12, y otra cosa es cómo usarlos, ¿verdad? Entendiendo que siempre que los usamos debe de ser para edificar a la iglesia, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia beneficia al mundo porque somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, bendecimos como iglesia con el poder de Dios que mora en nosotros a otros miembros del cuerpo de Cristo y brillamos la luz de Cristo al corazón de las personas incrédulas. Esa es nuestra misión temporal, porque esta vida es temporal, mis hermanos, y pasará. Y vendrá una vida que es nuestra verdadera vida. En esa estamos basados, sentados, como recién veníamos adorando al Señor, en esa esperanza, ¿verdad? ¿Cómo uno puede morir a Cristo? Dejar que Él sea Señor de mi vida, si no tengo una esperanza de una vida mejor. Claro que hay una vida mejor. Y claro que esta vida está ahí también hecha para que nosotros sirvamos al Señor. Sirviendo al Señor se vive una vida de abundancia espiritual y es derramada en toda nuestra familia. Volviendo a Romanos 12, lo voy a leer esta vez desde el versículo 3 en la Dios habla hoy. Esta versión dice así: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, dice el apóstol, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. O sea, no se la crean, no nos la creamos. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. La fe con los dones espirituales, nunca van aparte. Aunque últimamente en estas últimas décadas se han usado o mal usado los dones espirituales porque no fue usado por fe, porque la fe siempre apunta al prójimo, mas sin embargo fue usado para provecho propio. Quiero resaltar esto último que el Espíritu a través del apóstol nos quiere enseñar aquí en el versículo leído. En otra traducción dice así: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. O sea, cuando nos evaluemos a nosotros mismos, seamos ¿qué? Realistas. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. No le demos tanto valor a lo que nosotros pensamos. Esa es la consigna. Porque pensamos muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que se desvive pensando. Está todo el tiempo pensando. Y aquí hay jóvenes, y muy jóvenes, que por ahí digan: ay, los adultos, ¿por qué a veces están todo el tiempo como se ven enojados, como preocupados? Mira, dice que sí. Y es verdad, no, en serio, es verdad. Yo también caigo en eso casi todos los días. De repente después empiezo a pensar en el Señor y se me pasa, ¿no? Pero pensamos demasiado. Pero la palabra aquí nos enseña a que le demos menos valor a lo que nosotros pensamos. Más bien dice el Señor que le demos mayor valor al pensamiento de Él, de Dios. Y con eso vamos a tener paz, gozo y tranquilidad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto hemos probado de eso? Yo creo que porque lo hemos probado en diferentes medidas, pero lo hemos probado, por eso hoy estamos aquí. Si no, ¿por qué estamos aquí un miércoles en la noche? Y mis hermanos, otra palabra que nos dice aquí, que nos enseña aquí el Espíritu, es que todo sea hecho en nuestra fe. Que la fe sea el motivante de todo lo que hagamos. Los dones espirituales que nos trajo esa misma fe, porque cuando nacimos de nuevo, al creer en Cristo, vino el Espíritu Santo con regalos espirituales. Todo esto, nuestra fe y los dones espirituales que vinieron junto al Espíritu de Dios, son nuestras herramientas, vamos a decirlo de esa manera, en la búsqueda de la guía de Dios. Siempre nuestras vidas tienen que ir en pos a qué quiere Dios
de mí? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? ¿Usted cree que tiene Dios una voluntad específica para su vida? Amén. Es específico el Señor. Los dones espirituales recibidos, mezclados con un espíritu orgulloso, ¿verdad? ¿Qué significa? Que piensa mucho. O piensa mucho y deja que ese pensamiento suyo le gobierne, ¿verdad? O sea, sus pensamientos son mejores que los de Dios. Los dones, o sea, el cristiano que usa dones espirituales, que tiene el poder de Dios morando en él, mezclados con un espíritu orgulloso, quiere decir la palabra aquí, lleva a un uso inapropiado de ellos. Las herramientas que Dios puso a nuestra disposición para bendición se tornan para lastimar a personas, engañarlas, desviarlas de la voluntad de Dios. Comenzando por nosotros mismos. Nosotros somos los primeros engañados. Por eso dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y al primero que engaña es a nosotros mismos. Por ello lo que sigue en el pasaje, que trata de que nosotros usemos adecuadamente los dones espirituales para bendición. Y dice así la palabra, volviendo a la traducción de Dios habla hoy, ¿verdad? Versículo 4. Recordemos, siempre debe de hacerse el uso de los dones basado en lo que nos reconcilió primeramente con el Señor. ¿Qué nos reconcilió con el Señor? Nuestra confianza en Él, nuestra fe. Siempre la fe es la base y el fundamento de toda acción nuestra, especialmente cuando obramos con los dones espirituales de Dios. Dice el versículo 4 en Romanos 12, porque es así como en un solo cuerpo tenemos muchísimos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, dijimos que era predicar la palabra de salvación, hablar y enseñar. Dice así, hablemos según la fe que tenemos. O sea, todo lo que hagamos en el Señor es en base a la fe. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayude a los necesitados, hágalo con alegría. O sea, si va a hacer algo, pues hágalo con gozo, ¿no? Pero para realizar semejantes obras del Señor que aquí nos describen en Romanos 12, para realizar estas obras, mis hermanos, pues debemos de escuchar claramente al Señor. Esa es la clave, la enseñanza de hoy. La voz del Espíritu Santo que mora en nosotros debe ser filtrada tal cual como es. Escuchar otras voces antes que la voz del Espíritu Santo siempre va a llevar a un mal manejo de estos dones, de nuestros dones espirituales recibidos. Y nuestro ministerio será desviado a un autoservicio, siempre. Siempre se va a dedicar esos dones al autoservicio cuando yo me desvío y escucho otras voces. El tema de hoy trata entonces de una pregunta que tantos creyentes batallamos, es la verdad, batallamos con esto. ¿Es esta la voz de Dios o solo son mis pensamientos? ¿Cuántas veces decimos eso? Ay, ¿será Dios o soy yo? ¿Qué es esto? Hay como una crisis de identidad, ¿verdad? No sé si es Dios o yo el que está hablando. Porque el ser humano siempre somos, ¿qué somos? Seres pensantes. Dios así nos creó. El ser humano tiene pensamientos en su mente, pues todo el tiempo está pensando en algo. Pensar en descansar siquiera también es pensar, ay, vamos a descansar, ay, voy a descansar el Señor. Y estoy pensando, mi mente sigue funcionando, es un motor 24/7 que no para.
Y los pensamientos que yo considero más importantes, a los que yo le atribuyo mayor valor, son los que van a terminar de gobernar nuestras vidas. Por eso esta pregunta es importante, esa pregunta que siempre nos hacemos, todos los días quizás. ¿Esta es la voz de Dios la que estoy escuchando o solo son mis pensamientos? Es una lucha real de todos los días, de todo cristiano, mis hermanos. Algunas veces sobreanalizamos cada pensamiento que viene de nuestra mente. Llega un pensamiento, ay, esto creo que fue Dios. Y andamos pensando y pensándolo. Obsesivamente checando si es de Dios o es de mí mismo, ¿verdad? O incluso será de un espíritu maligno y por ahí era de Dios. Así a veces andamos, ¿verdad? No sabemos si es de Dios o de el enemigo. Y esto sin duda, si continúa en el largo plazo, ¿qué pasa? Hay un cansancio espiritual, mis hermanos. Se cansa, uno se cansa, uno no es Dios. Se va cansando, se cansa a la frustración, se cansa a la confusión, se cansa uno al miedo de qué voy a hacer, de si voy a seguir fracasando, de si me voy a poder levantar, etc. La Biblia igualmente nos da esperanza y seguridad en este aspecto. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor mismo nos dice así. 10:27 dice, mis ovejas, o sea, mi pueblo, mi gente, oye mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que hay una relación, mis hermanos. Y yo escucho la voz de un extraño, es la voz de un extraño justamente porque no lo conozco. ¿Sí él entiende? No lo conozco. ¿Qué le decimos a nuestros hijos pequeños? No hables con extraños. Y los hijos, ¿cómo saben que son extraños? Solamente en el teléfono, por ejemplo. Que es una voz que no conocen, que nunca han escuchado. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación diaria o cotidiana. Esto de Juan 10:27 nos dice el Señor que nos conoce, que hay una relación de intimidad. Y por eso podemos oírnos mutuamente. Podemos reconocer nosotros entonces la voz del Espíritu Santo. Él, el que habla en representación de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahí dice, según Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo el Señor. O sea, el Espíritu Santo siempre va a hablar lo mismo en sincronía absoluta, en coordinación absoluta y perfecta con el Señor, porque tres son uno. Así de sencillo. ¿Cuánta tranquilidad nos debe de dar esta promesa del Señor, mis hermanos? ¿Cuánto? Como hijos de Dios, tener la capacidad de discernir su voz. Eso caracteriza a los hijos de Dios. Eso es la promesa recién leída en Juan 10:27. Entonces, ¿por qué a veces estamos tan confundidos? Porque necesitamos acercarnos más en intimidad con el Señor. Eso significa que el Señor nos está diciendo, más intimidad conmigo, más, juguemos más juntos, disfrutemos más juntos, conozcámonos más juntos. Búscame. Escuchémonos día a día, diario. Eso es lo que nos está invitando el Señor. Hoy aprenderemos entonces a distinguir esa voz única de Dios. Muchas veces que confundimos muchas veces con otras voces que vienen de nuestra mente. Lo haremos, el aprender a distinguir la voz de Dios, lo haremos identificando algunas características claves de la guía del Espíritu Santo. Esto nos dará confianza, nos dará paz, nos dará claridad mientras caminamos en el Espíritu. Una de las señales más seguras de la voz de Dios es su estabilidad
y su consistencia. Eso es la principal, mis hermanos. Cuando usted escucha la voz de Dios, va a estar estable. No va a estar como una tormenta. Va a estar como, ¿vio? Cuando está una brisa serena y está todo padre. Está ahí, hace mucho que no vayamos ahí. Me gusta, una vez fuimos ahí aquí a Tapalpa, por todas estas zonas. Está bien padre. Se huele a campo, las estrellas se ven a millones de millones. Y ahí sí se puede escuchar la voz de Dios más fácil, ¿verdad? La verdad que a veces lo que nos rodea influye bastante también, ¿no? La creación de Dios influye. Entonces, una de las señales más seguras que estamos escuchando la voz de Dios es cuando la escuchamos va a haber estabilidad y consistencia. La naturaleza de Dios es inmutable. Por eso vamos a encontrar estabilidad y consistencia, porque Dios no cambia. Él es inmutable. Esa inmutabilidad se refleja en la confiabilidad y en la eficacia de su palabra siempre. Siempre. Su palabra siempre es la misma y siempre es confiable. Siempre es eficaz, siempre funciona. Funcionó hace 2000 años, funcionó hace 1000 años, hace 100 años, hace 50 años, hoy día funciona y seguirá funcionando para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 40, versículo 8, en la traducción viviente, dice así, Isaías 48, la hierba se seca, es una creación, y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es una promesa, es una afirmación, es una ley de Dios. Esta escritura nos pinta un poderoso contraste también. Mientras el mundo natural, como la hierba y las flores, nosotros los seres humanos, todo lo creado, mientras todo el mundo esté natural creado, cambia, la voz de Dios se mantiene firme e inmutable. Qué mejor que agarrarse entonces a eso que es inmutable, ¿no? Que no cambia, que es un ancla firme. La voz de Dios parte de un ser creador que es espíritu eternal. Por eso esta estabilidad nos provee de esta ancla firme para nuestra vida. Por eso cuando estábamos alejados de Dios, ¿cómo era nuestra vida? Sin un rumbo, de aquí para allá. Por ahí mis hijos, como eran niños, ¿no? Muy chicos, no sabían muy bien, y veían que nomás, no, pues siempre nos fue bien, pero no vieron las tormentas que yo pasaba por andar de aquí para allá, ¿verdad? Tormentas tremendas, que yo solo me metí, ¿verdad? Tipo cuando escucha el pronóstico del clima, allá va a llover, tronar, va a caer un aguacero y no, voy para allá. Yo quiero ir para allá a ver qué onda, quiero probar qué onda. Va a haber un terremoto, no, vamos a ver cómo está el terremoto, a ver qué. Pero cuando entramos al orden de Dios, cuando escuchamos su voz que nos está guiando, porque si Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo fiel. Cuando estemos en peligro, cuando estemos en aflicción, cuando estemos desviados, cuando estemos en camino de destrucción, Él va a advertirnos y va a querer sacarnos de ese peligro y atraernos hacia Él. ¿O cómo cree usted? ¿Que usted no lo haría? Si nosotros que somos malos lo haríamos, imagínese el Señor. Por eso su palabra siempre nos va a brindar estabilidad. Estabilidad. Y nos va a llevar hacia esa estabilidad. Especialmente en tiempos de duda y de transición. Recordándonos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, para siempre. Ahora, pongámonos a pensar un poco en nuestros propios pensamientos. Esos que usted tiene a diario. Yo hoy empecé a revisar otros pensamientos que traía y sí, ciertamente es buena la palabra porque nos purifica realmente.
Y otra vez con esto andaba. Yo no sabía por qué, pero andaba con esto y me molestaba. Y andaba con ese tema molesto. Tenemos que empezar a revisar, ¿verdad? Es como un bote de basura, ¿verdad? Entonces nadie nos gusta abrir el bote de basura, pero hay que hacerlo, porque si nadie saca la basura se acumula y la pestilencia aumenta. Entonces es sencillo, es abrir nuestro bote de basura. No diga, ay no, allá siempre el hermano nos ataca, nos dice que ahora nuestro corazón es un bote de basura. No diga eso, hermanos. Tómelo de como quien viene, ¿no? Del Señor, ¿verdad? Amén. Cuando analizamos nuestros propios pensamientos y emociones, tenemos que tener ese tiempo, ¿verdad? Híjole, ¿por qué ando así? ¿Por qué no tengo tranquilidad? ¿Por qué la estabilidad de Dios no se manifiesta en mi ser? Y ahí va a encontrar la solución en el Señor. El Señor le va a indicar exactamente por qué no tiene la paz de Dios. ¿Por qué anda con dudas? Si fueron sinceros en la búsqueda de sus pensamientos propios, verán que son cambiantes como el clima. Los pensamientos nuestros son cambiantes. De repente estamos en situaciones estresantes, la que usted recuerde, fácil, ¿no? Y nuestro sentir puede pasar de estábamos bien esperanzados, el trabajo me trata, mi jefe ayer me dijo buenas cosas. Y de repente pasó un problema, no sé, y se perdieron no sé qué, y las ventas cayeron a la mitad, y ya el jefe andaba gritando, y ya entré en desesperación. Me van a echar, no sé qué va a pasar. Esto es un desastre, esta empresa no tiene futuro. Y pasé del optimismo ¿a qué? Al miedo, a la desesperanza, así en un tronar de dedos. ¿Por qué? Porque sigo escuchando mi voz y no la de Dios. El miedo y la desesperación que esto produce hace difícil poner los pies sobre la tierra. Es difícil. En aquellas situaciones difíciles de estrés, puede ser en la casa también, es difícil si seguimos escuchándonos a nosotros mismos. Poner los pies en la tierra es difícil. En contraste, la voz de Dios nos trae esa claridad necesaria, no confusión. Nunca va a traer confusión en la voz de Dios. Y nos va a llamar a la paz. Aun cuando la vida se sienta caótica. Usted puede estar en medio de un caos. De un caos tremendo. La otra vez tuve una reunión, una junta ahí, híjole, y todos se andaban peleando. Se terminó como a las 3 de la mañana la reunión. Se andaban peleando y no sé qué, y se querían agarrar y se decían de cosas. Y yo tranquilo, con la paz. Antes estaría bien estresado, ¿no? Y yo, licenciado, párese y defiéndanos. No, calmado, déjenos hablar. Yo, Señor, ayúdame. Yo no soy nadie. Tú lo resuelves, y lo que si esto se va al comino, pues tú lo sabes y será por tu voluntad. Y así yo estaba, pero con una paz. Y hasta decían, mira que se está riendo de nosotros. No, pues yo estaba nomás con la paz, que se me escapaba la sonrisa por la paz de Dios, ¿verdad? Y se andaban dando. Y me agredían yo así, no sé qué. Yo, tranquilo. Aún en estas situaciones caóticas, el Señor nos va a dar claridad. Cuando vemos la interacción de Dios con las figuras bíblicas, ahí cuando leemos la Biblia, porque somos cristianos y leemos la Biblia, ¿no? Cuando leemos qué pasó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con Samuel, con David, con Ezequías y con todos los profetas, con los apóstoles, y vemos esa interacción que hay entre Dios y los hombres. Vemos consistencia en su carácter. Siempre su carácter se mantiene consistente, firme, fiel a lo que Él es. Sus promesas e instrucciones y mandamientos se alinean con la naturaleza eterna de su ser. Siempre. Revelando su fidelidad y propósito inquebrantable, mis hermanos. El propósito de Dios es inquebrantable. Nadie lo puede quebrar. Eso es lo bueno, que aferrarse a ese. Porque pues, por ahí usted se aferra a algo y después se quiebra ese lugar. Se troza.
Moisés escuchó la voz de Dios a través de la zarza que ardía, ¿recuerdan? Escuchaba la voz de Dios. El Señor le dio la tarea de liderar a su pueblo, sacarlo de esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. El Señor, y Moisés obviamente no reaccionó bien. ¿Recuerdan cómo reaccionó Moisés? Con miedo, con dudas. Es que yo, ay no, si a mí me tuve que escapar hace unos 40 años de ahí, Señor, pues tú no sabes. Y el Señor, sí, claro, yo no sé. Si sabría, Señor, soy un asesino allá, tengo un cartel de buscado. Nadie me quiere, los egipcios porque soy traicionero, los judíos porque, ay, me la creo. Y aparte soy un asesino. Y nadie me quiere, Señor. Aparte no hablo bien, soy un pésimo orador. Ay, el Señor, ay, perdón, me confundí, no era contigo entonces. Híjole, qué tremendo, Moisés, eres un sabio, hombre. Ven, siéntate en el trono. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Quítate, Señor, y déjame sentarme. El Señor constantemente le tranquilizó y fue muy paciente con las inseguridades de Moisés, mostrándonos que Él no tiene prisa. Lea el libro de Éxodo, lea Números, lea Deuteronomio y verá que el Señor fue tratando con Moisés primero y después con su pueblo, claro. Pero no tuvo paciencia, muchísima paciencia. 40 años de paciencia en el desierto. Y en esa paciencia mostró que nunca trae prisa, ni que cambia sus expectativas o los planes de Él por un capricho, menos por nuestros caprichos. ¿Y cómo son nuestros pensamientos comparados con este Dios inmutable? Frecuentemente son influenciados por nuestras fluctuantes emociones. A veces nos despertamos de buenas y de malas, ¿sí o no? A veces tuvimos malos sueños, hasta pesadillas, dormimos mal, comimos muchos tacos antes de dormir. El jefe nos llamó y dice, ay, vente que aquí no sé qué pasó y no sé cuánto. Y nos empezó a decir de cosas. El vecino no nos dejó dormir, etcétera. Despertamos de malas. Y otros días nos despertamos como nos queremos comer al mundo, ¿verdad? Conquistaremos al mundo. Vamos a cambiar las cosas. Voy a influenciar, no sé qué. Y otro día otra vez, la mente llena de preguntas sin respuestas. Dudando de nuestras capacidades, de nuestro futuro, de nuestra identidad. Mis hermanos, de nuestra identidad. ¿Qué identidad tenemos, mis hermanos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Sino hijos de Dios. El mayor puesto que pueda haber en esta tierra. Somos reyes y sacerdotes ya en el reino de Dios. ¿Qué más? Es que también quiero ser rey y sacerdote aquí en este mundo. Me desespero, Señor, porque bueno, déjame practicar aquí en el mundo también. Bueno, háblelo. Quizás algunos se lo permiten, ¿verdad? Como a José, ¿verdad? Él fue primer ministro de la potencia mayor de su época, Egipto. Hay gente que Dios usa de esa manera también. Pero son los menos, ¿verdad? Los menos. Esta inestabilidad que tenemos de una mente confundida puede ser particularmente dañina cuando queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios habla, cuando Dios nos habla con su voz inmutable, nunca, jamás se contradice a sí mismo. Jamás nos deja desorientados en nuestro sentir. Santiago 1, 5 y 6, no lo busque, dice bien claro, no duden, se lo parafraseo, no duden, porque la persona que duda, dice que tiene la lealtad que dividida. Y es tan inestable como la ola del mar que el viento va arrastrando y empuja de un lado a otro. Eso es tremendo, mis hermanos. ¿Cuántos quieren ser como la ola del mar, empujados de un lado para otro, sin saber qué onda, qué va a pasar en mi vida, con dudas y puros miedos? Por eso cuando Dios nos habla, Él es concreto, porque nos conoce de nuestra debilidad.
Cuando Él nos habla, no nos va a hablar dubitativamente. Imagínense, nosotros bien dudando y Él, ay, mi hijo, no sé si harás esto, pero ojalá hagas lo otro. Y si nosotros, ay, Señor, dame algo, pues bien, yo soy bien dudador y tú ahora me estás... Imagínense, dudando yo de aquí, de esto y del otro, y el Señor, mira, yo qué sé, pues... No, siempre Él nos va a hablar concreto y no va a dejar lugar a dudas. Repito, nunca nos va a dejar desorientados el Señor, jamás. Porque eso sería dejarnos en el mar a la deriva, como la ola del mar, recién citada en Santiago 1. La palabra de Dios provee un sólido fundamento donde uno puede pararse firme, mis hermanos, siempre, permitiéndonos tomar decisiones con confianza, sin sentirse que uno está siendo movido o arrojado de un lado a otro por este pensamiento o aquella emoción que nos venga en la mente. No. Cuando tratamos de discernir si un pensamiento o una instrucción es la voz de Dios, preguntémonos, ¿es consistente con lo que sé es su carácter? Si lo que escuchamos contradice la verdad de las Escrituras, o si cambia en lo que yo digo, ay, yo escuché eso, pero cambia según mis emociones, probablemente, muy probablemente, no sea de Dios, mis hermanos, no. Cuando queremos saber cuál es mi llamado, esto pasa mucho, ¿cuál es mi llamado en el ministerio? Dentro de la congregación de los hermanos, ¿verdad? En relación a la familia de la fe, porque todos tenemos un ministerio en las familias, ¿verdad? Como padres, como hijos, ¿verdad? Pero en la familia de la fe, donde hay muchos miembros que tenemos diferentes funciones, pasa siempre que, ay, no, siento que el Señor me ha llamado a ser misionero en África. Y lo dice con esa voz de misterio, ¿verdad? Pero para luego después dice, de un tiempo dice, no, siempre como pastor aquí en la colonia de los Fresnos, ¿verdad? O sea, no, jamás el Señor me va a llamar a un ministerio y después, ay, no, siempre acá el otro. Dios no es un Dios de confusión. Hay otros hermanos que dicen, no, el Señor no me llamó al ministerio de limpieza. No, ¿cómo, Fuchi? ¿Eso qué? Yo estoy para cosas mayores. Yo soy Pedro, infante de no sé qué. Juan Camaney de las... Y sale que no, yo voy a esperar mi llamado. Y el Señor llamándole, pues ahí está, empieza con eso. Empieza por acá. Yo tengo un llamado especial digno de los mejores apóstoles. O a veces también se confunde mucho con esto del llamado en lo que dice, no, pues, no, sí soy maestro, sí sé enseñar, pero no, de niños no, a mí me llamó a pastorear ovejas. Cuidado, que se le cumple literal, lo va a mandar al rancho a pastorear ovejas de verdad, Y ahí se va a ver, no, ay, soy como David, va a decir de vuelta. ¿Verdad? Cambiante, la mente fluctuante, ¿no?, del hombre. Cuando uno piensa que Dios le llamó a un ministerio para luego ser llamado a otro totalmente diferente, eso no es Dios hablando en su vida, no. Ciertamente Dios nos puede guiar a diferentes formas de servicio, ¿verdad que sí? Claro, pero lo hace todo alineándose a su estable forma de ser, a su estable manera de manifestarse, estabilidad. No va a generar confusión jamás cuando estemos aún en diferentes etapas de transición en nuestro ministerio. No va a haber confusión. Cuando yo estaba en misiones allá en Casa de Corazón Colón, no estaba yo confundido. Ay, ¿qué voy a hacer? Yo sabía, el Señor me estaba hablando. Te voy a llevar al pastorado, vas a ver en esta. Entonces, cuando yo estaba sirviendo acá, en esta congregación o en la otra, yo estaba pensando, ¿será aquí? Yo ya pensaba quedarme aquí, no, pero no era aquí. El Señor tenía otra. ¿Será aquí? No, después fui a 3, ¿no? A la otra, y aquí ya casi me quedaba. Pero después la hermana justo llamó al pastor Adrián, y ahí fue algo, casi el pastor ya me había decidido que me quedaba allá, casi seguro. Pero fíjense, esas son las cosas de Dios.
Ah, no, aquí me gusta que yo ya me encariñé con Leito, ya estoy súper bien aquí con los The Brothers. Y sí, realmente, ciertamente me había encariñado con los hermanos allá, ¿verdad? Todavía me hablo algunas cosas y todavía seguimos platicando X o Y, pero nunca hubo en mí, ay no, ¿y qué va a pasar? Y, ay no, entonces no voy a hacer, ay entonces no voy a para hacer. No, pues yo sabía, nomás esperaba. Y él en su estable manera de ser se manifestaba a mí establemente. No va a generar confusión, aunque estemos en transiciones, aunque estemos en situaciones difíciles, caóticas, lo que sea. Si estamos buscando la guía de Dios, hay que empezar a pararnos sobre sus promesas. Es lo principal, mis hermanos. Sus promesas son como una montaña. Si nos paramos firmes allá en la punta de la montaña, nos dejará vislumbrar todo el potencial que va a haber bajo su poder y su guía, mis hermanos. Pero si usted está parado ahí abajo en la montaña, pues no va a ver nada. Va a estar dudando. Ay, esto. Y al contrario, va a tomar a la montaña como si fuese un obstáculo. Hay que subir a la montaña, mis hermanos, aunque sea esforzado. Hay que subirse a la montaña. Y ahí vislumbraremos todo ese potencial magnífico que el Señor tiene prometido para todos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Busque los pasajes bíblicos, mis hermanos, que se relacionen con su situación actual. Ese es un consejo puntual, mis hermanos. Búsquenlo. Tienen que hacer esa búsqueda intensa, mis hermanos. No puede ser que estemos en dudas, en confusión, en una situación traumática, por ahí una enfermedad difícil, y usted no esté buscando pasajes bíblicos para poder, ¿qué? Buscar una guía del Señor. Eso comienza siempre en la casa, en su lugar privado. Y no diga el baño, ¿verdad? Nomás se llega al baño ahí y nomás lo lee cuando tiene tiempo del baño. No. Porque sí hay el cristiano, nomás leo la Biblia en el baño. Bueno, gracias a Dios digo ahora, ¿no? Porque hay cristianos que ni en el baño. En serio. Y ahora encima vienen con audio, hasta versiones dramáticas, ¿o no, hermanos? Sí, está hermoso, está cautivante. Escuche ahí los relatos, los salmos en versión dramática, está padrísimo. Los hermanos han hecho un esfuerzo grandioso. Nomás a veces me paso horas, y se me va el tiempo volando con esas versiones tan esforzadas. Búsquelo en la predicación. Ay, el Señor, ¿por qué hoy predicó de eso? Ay, no sé, el hermano se le ocurrió. Pues, entonces, ¿así cómo va a recibir la palabra de Dios? No, el Señor me quiere hablar hoy. O el Señor me va a hablar hoy. Y está uno pendiente y anota esta es la palabra que quería. Y va y anotó los otros pasajes y va a la casa y busca y se pone en oración. ¿Cómo el Padre que está en los cielos va a ver ese corazón y lo va a dejar desamparado, mis hermanos? ¿Cómo usted cree que lo va a dejar desamparado? Busque también la consejería de los hermanos. Para eso nos congregamos, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Edifíquense unos a otros, unos a otros, unos a otros. Incluso los niños nos pueden edificar, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Todos. Y mayormente busquen la consejería pastoral, porque para eso puso pastores, para dar consejería según la voz de Dios. Siga meditando hasta encontrar esa respuesta. Encuentre la respuesta en esa multitud de consejos que estuvimos recién mencionando y va a encontrar la voz de Dios ahí, en esa tranquilidad. La voz de Dios siempre estará entonces alineada a la palabra de Dios, a la Biblia. Por lo que podemos usar la Biblia escrita para confirmarnos un pensamiento o un sentir. ¿Cuántos pensamientos y sentires hay? Muchos durante el día. Pero usted puede ir a la Biblia en cualquier momento para poder confirmar algo. ¿Esto es de Dios? No se quede ahí. Ay, ¿esto será de Dios? Ay, creo que sí. O creo que no.
No, menos le pregunte a su amigo o familiar que ni siquiera es cristiano. O sea, menos. Si no, vaya a la palabra de Dios, su buen consejero. Y esa confirmación que el Señor le va a dar, le va a traer paz interior inmediatamente, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos orado por algo que estamos viviendo y de repente, Señor, dame confirmación? Quiero una confirmación tuya, Señor. En voz, en testimonio, en mi corazón, en el sentir. Se le dice sentir, pero no es emoción, es un sentir. Como testimonio, ¿sí? En la Biblia dice, dieron testimonio de que Pablo le iba a andar yendo mal, entonces daban testimonio de eso. ¿Por qué? Porque el Señor ponía ese sentir en sus corazones. Eso significa, cuando nos habla el Señor, habla también en manera de testimonio, testifica nuestro corazón y nos da un sentir. Y va a encontrar en esa quizás duda, en esa transición, híjole, sí, Señor. Y yo cuántas veces he abierto la Biblia, luego, en menos de 5 minutos, ahí está la respuesta, mis hermanos. Generalmente siempre en el mismo capítulo que abrí, ahí encontré la respuesta. Y no lo hice para probar al Señor. A veces en las visitas, ahí la hermana Lola no me va a dejar mentir, lo hemos hecho. En las visitas que vamos así en las casas de los hermanos, y así abrimos y ahí está la respuesta. Pero no estamos probando al Señor, sino estamos dándole a entender a la gente que en fe y en oración podemos buscar el sabio consejo de Dios, siempre en su palabra. Y esa palabra nunca será dubitativa. Recordemos, acuérdense Santiago 1, 5 y 6, las olas del mar a la merced de los vientos, que significa, esos vientos significan las situaciones cambiantes de la vida. ¡Pum! Nos llevan para aquí, nos llevan para allá. ¿Va a haber vientos en la vida? Sí, siempre. Pero siempre va a estar también la palabra de Dios. El Salmo 23 ilustra de una manera excelentísima esta guía que el rey David recibió en su vida, de cómo él escuchaba la voz de Dios y vivía su vida. Y él la titula, Jehová es mi pastor, mi guía, el que me habla para llevarme a lugares que me van a bendecir. Leámoslos juntos, lentamente y pensativamente, mis hermanos, este Salmo 23. Vayamos al Salmo 23 en la versión que todos conocemos, ¿verdad? La Reina Valera. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si hay algo que vemos en la vida de David es que las pruebas, ¿verdad? Las pruebas. Muchas pruebas hubo en la vida de David. Muchas. Muchas las pasó, otras no. Hay dos veces que yo recuerdo bien claro. Una todas las conoce, cuando él adulteró, ¿no? Con Betsabé y mató al esposo de Betsabé. Eso fue terrible. ¿Cómo puede ser que David haya hecho eso después de vivir una vida escuchando la voz de Dios y siendo temeroso del Señor? Pero como él luego se arrepiente, como él busca de vuelta la voz de Dios, cuando inmediatamente escucha la voz de Dios reprendiéndolo en la voz del profeta Natán, él se humilla, aún siendo rey. Otra ocasión que él estuvo en valle de sombra de muerte, pero no siguió la voz de Dios, fue cuando dijo, mejor me voy con los filisteos y me hago el loco. Me hago el loco para que no me maten. ¿Y qué pasó todos esos años? Estuviste en el desierto, que el Señor te protegió, que el Señor te guardó de Saúl y sus ejércitos, te guardó del clima del desierto también. Imagínense, no estaba David en un carro, ¿verdad?
que tenía, no sé, ¿verdad? Baño y cama. No, 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 andaba en la intemperie, en un desierto. A la noche hacía menos tantos grados, a la tarde hacía 40 y tantos grados. Pero de repente se olvidó de toda esa protección del Señor. Se olvidó del amor que Dios le tenía, de los delicados pastos. ¿Por qué? Tanto tiempo en el desierto. Empezó a nublar y empezó a escuchar más su voz. Andaba en valle de sombra de muerte. Pero ese no era el problema. El problema era que dejó de escuchar la voz de Dios. Dijo, mejor me hago el loco. En esa época, a los locos no se los mataba porque decía que caía la maldición del loco. O sea, la maldición que tenía el loco se les pegaba a uno. Por eso, al hacerse el loco, era algo para que no lo mataran. Por eso David se hizo el loco y hacía baba y hablaba tontera y media ahí. Imagínense David, todo el mundo lo veía y dice la Biblia que lo veía. ¿No es este el que cantaban Saúl mató a 1000 y él a 10,000? Que mató al gigante Goliat, nuestro campeón. Y ahora está ahí como loco y tonto. Babeando así como un... Yo digo, ¿qué onda? Y se reían de él. Pero entró de vuelta en razón. Ese es el David que tiene un corazón conforme al de Dios, porque sabe escuchar la voz del Señor, aun cuando él está pasando en valle de sombra de muerte y él no está confiando en el Señor, él no está escuchando su voz, pero cuando el Señor le reprende y lo llama la atención, él inmediatamente se para, sube la montaña, se para en la cima y vislumbra otra vez de dónde el Señor lo ha sacado. Dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Yo confío en ti, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos angustiadores tenemos ahora? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa rebosando habla de una sobreabundancia de bendición que David está recibiendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo, ¿verdad? Esta imagen del pastor guiando a sus ovejas que David se vislumbra, revela mucho de la naturaleza de la voz de Dios. La voz de Dios producía esto en David. Y debe de producir lo mismo en nosotros, si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, un corazón en intimidad con el Señor. Un corazón cuya identidad como hijo de Dios no es simbrada, ¿verdad?, por las mentiras del mundo y del enemigo. A diferencia de esta voz de Dios precisa y estable, la otra voz, otras voces que escuchamos en nuestras mentes presionan. Fíjense, chéquenlo bien, nos presionan, nos apresuran. Ay, hay que hacerlo rápido esto, si no vamos a perder algo. Nos abruma. No quiero pensar más. Quiero descansar mi cabeza. La voz del Señor, al contrario, gentilmente nos guía con sabiduría y con paciencia. Cuando Dios habla, nos empuja a la acción. ¿Por medio de qué? De su paz, de sus promesas. No nos empuja a la acción por medio de la ansiedad o el miedo. No. Dios me dijo que saque un crédito de Electra porque ya no hay ni para frijoles en la mesa. Así que el Señor, yo creo que me está diciendo que vaya porque hoy recibí un folleto. Y después viene la esposa. Ay, yo también recibí un folleto. Y estaba el tipo ahí enfrente de la casa por ahí, repartiendo folletos. Ay, y eran de Electra. Yo también. Esto es del Señor.
Andamos desesperados y ellos nos van a dar un crédito al 150% anual. Estamos salvados. Nos sacamos del problema. ¿No puede Dios directamente conseguirle un trabajo digno al varón? Y aún antes de conseguírselo, ¿no tiene poder Dios de poner un plato de frijoles en la mesa? Entonces, no se contradice la palabra, mis hermanos. Jamás. Romanos 13:8, ¿qué dice? No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Lo único que podemos deber es amor hacia otros, ¿verdad? Me faltó amar más al hermano. Eso es eso. Proverbios 22:7 dice, el que pide prestado es sirviente, esclavo del que presta. Que no sea mi ansiedad y mis miedos los que me impulsen a tomar decisiones que luego me arrepentiré. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los que dijeron, que Dios les bendiga. Los que no, ¿qué pasó? ¿Van a seguir en la duda? La voz de Dios nos atrae a que le sigamos de manera voluntaria también. Cabe mencionar que hay instancias que el Espíritu Santo nos habla con urgencia. Sí, hay instancias que el Espíritu Santo nos habla urgentemente, ¿verdad? Como en situaciones de peligro inminente o necesidad inmediata. Por ejemplo, en Hechos 16:6, Pablo y Silas estaban atravesando una región de Asia y dice así, 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo. Hablar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, otra vez, no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dijeron, ¿y qué onda? ¿Qué pasa? ¿Acaso... Imagínense a Pablo y Silas, ahí este no era mi ministerio. Confundidos. No, había paz y estabilidad. Si el Espíritu me está diciendo que no predique la palabra aquí, es por algo. Me está protegiendo de algún peligro inminente quizás. Y también algo más trae. Y esa noche se le apareció en visión un varón macedonio. Estaba de pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ahí está claro. No sé, algunos teólogos dicen que en Asia en ese momento había mucha gente pagana mala y yo qué sé, y no convenía, y necesitaban ellos bajar aquí para protegerse y resguardarse de eso, y aparte esperar la voluntad de Dios. Vayan a Europa ahora, a Macedonia. Crucen el charco, ¿verdad? Y vayan. Por momentos así, ¿verdad? De rápida y urgente guía pero son muy así de excepción, mis hermanos. Y el Espíritu se va a manifestar ¿cómo? De forma clara. Pero esta no es la regla. Generalmente la voz del Espíritu Santo es una de paciente guía. Nos da tiempo para que le respondamos. No nos está diciendo, mira, para mañana me vas a responder, ¿eh? Y si no, ahí te vas a ver, ¿eh? Te va a cargar el payaso, mijito, ¿eh? Así que ponte en regla, ¿eh? Y me voy, ¿eh? ¿Te imaginan el Espíritu Santo así? No, hombre. Todos los días me esperaría con temor. Ay, es que me va a hablar el Espíritu y me va a regañar. No. Él nos da tiempo para que le respondamos. ¿Cuántos dicen amén? Que busquemos consejo. Hermano, ¿cuántas veces me dijeron, hermano, ves que, ¿por qué tomo esa decisión? Hermano, es que pues no tuve chance. No tuve chance en buscarlo. ¿A poco? Aquí es mi celular, ¿se los paso de vuelta? ¿Quién no está en el chat? Póngase en el chat también. Aquí está mi celular. Ahí está la hermana Lola también. Él nos va a dar tiempo para buscar su consejo en su palabra, en oración, en los hermanos cercanos, en los pastores. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Para actuar después de eso con seguridad, de que con claridad y estabilidad en nuestra mente y corazón, tomemos la decisión según la voluntad de Dios. El enemigo, por otro lado, le encanta agitarnos la mente, ¿sí? Es lo contrario de Dios. Le encanta provocar un sentido de urgencia. Acuérdese de eso. ¿Sentido de qué? Urgencia. O hasta de pánico. Pánico. El diablo empuja y empuja para que tomemos decisiones apresuradas, sin medir bien las consecuencias. Siempre llevan a que nos lamentemos y que sigamos confundidos. Ay, no, y el Señor me habló y dijo que haga esto y lo hice y me fue peor. Estoy confundido, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en mi vida? El ejemplo, cuando el diablo presionó a Jesús en el desierto, lo empujaba a actuar apresuradamente, motivado por el impulso de las necesidades que tenía Jesús en ese momento, como humano, ¿verdad? Como que también era 100% hombre. O del orgullo, apelaba al orgullo. Mateo 4:3 dice, y vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué atacó primero? Su identidad, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Ay, ¿cómo que sí soy, diablo? Ay, a ver, explícame eso, diablo. Buscando consejería con el diablo. Ay, explícame eso, diablo, por favor. Tú que eres un ángel de luz poderoso. Si eres hijo de Dios, así ataca. ¿Cómo atacó a Eva en el jardín del Edén? ¿Dios dijo eso? Siempre va a sembrar dudas de la palabra de Dios. ¿Quién? El tentador, el diablo. Y así al mismo Señor Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la necesidad. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. ¿Usted qué cree? No, pues ¿tendría hambre usted? Yo ni estaría, ¿verdad? al sexto día estaría muerto. Diría, ay, un frijolito. Que caiga en mi lengua el frijolito ya, con eso lo hago. ¿Vio cómo es el diablo? La necesidad. O en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Imagínense estar ahí en el pináculo del templo, ¿verdad? Y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, otra vez la identidad. A ver, ¿usted qué es? Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo, amén. Amén. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí apeló al orgullo. ¿Se da cuenta? El orgullo. Pero el Señor Jesús le contestó con la calma y la seguridad que solo la palabra de Dios puede ofrecer, mis hermanos. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hombre no solamente es carne, sino es alma y espíritu. Necesita alimentarnos, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Escrito está también, dijo el Señor, para cuando le tentó en su orgullo, no tentarás al Señor tu Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fácil se hace cuando escuchamos la voz tal como es, como el Señor nos demuestra aquí. Esto solo puede salir de la boca de alguien que tiene sus raíces bien profundas en la verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios, resistiendo así la embestida del maligno y esperando el tiempo de Dios. Nuestra propia voz, siempre alimentada del temor y de la inseguridad de las circunstancias de la vida, también puede empujarnos a tomar decisiones impulsivas, porque no todo es el diablo, ¿verdad? No todo le echemos la culpa a Satanás. Él ya está cansado de eso. Va al psicólogo y dice, me echan la culpa de todo.
¿Por qué tengo la culpa de todo? No tiene la culpa de todo. La culpa es compartida porque nuestra propia voz nos empuja a tomar decisiones impulsivas, dijimos. El actuar por miedo. Miedo, por ejemplo, a perder algo. ¿Cuántas veces actuamos por miedo a perder algo? Actuar, perder hasta una oportunidad. Ay, si no me contratan en este trabajo, voy a perder el trabajo de mi vida. Ay, si no entro a esta universidad, voy a perder la oportunidad de mi vida. Ay, no, esta es la última oportunidad que tengo. O cuando yo, que soy inversionista, estaba ahí. Ay, no, si no le entro ahora, ¿verdad? Me acuerdo en el 2008, 2007. Estaba aumentando todas las acciones. Y aumentaban y no paraban. Y había unas acciones que tienen que ver con real estate, que serían las bienes raíces, ¿verdad? Y son empresas grandes mundialmente hablando, ¿no? Y yo decía, no, pues voy a perderme la oportunidad en la vida. Esto va a seguir subiendo porque pues, es una inversión segura. Ellos tienen todo su patrimonio en concreto, ¿verdad? En edificios, en casas, en terrenos. Y bien ubicados, los mejores del mundo. Y decía, no, pues voy a perderme la oportunidad de la vida. Y me apresuré y vino la de... Ya. Cuando uno confía nomás en el poder del dinero y ver el dinero desaparecer en sus cuentas bancarias es tremendo. Son experiencias que hay que vivirlas. A veces uno les pide a muchos hermanos jóvenes que no los vivan, ¿verdad? Pero a veces somos así, ¿no? Tenemos que vivirlas para entenderlas. Por eso, el actuar escuchando nuestra propia voz por miedos a perder algo, miedo a cometer un error, miedo a la desaprobación de las personas, tener miedo a los hombres de que, ay, ¿qué van a decirme? Ay, ¿me van a poner likes o no en las redes sociales? Ay, no. Actuando de esta manera, nuestras decisiones frecuentemente van a ser equivocadas, mis hermanos. Proverbios 3:5, vamos cerrando. Proverbios 3:5, Reina Valera. Lo leo Reina Valera porque todos los conocemos también de memoria este pasaje. Proverbios 3:5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuáles? En todos. Y Él enderezará tus veredas. Él se va a encargar de enderezar tu vida. No yo, Él. Entonces, cuando buscamos la guía de Dios, escuchamos su voz, preguntémonos, esta voz interior que resuena en mi ser interior, en mi alma, en mi mente, ¿me está guiando en la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O me está empujando ansiosamente según mis emociones? Es un contraste. La clave en todo esto es la sensación de paz que acompaña a la voz de Dios. ¿Está bien? Esa es la clave, mis hermanos. Recuérdenlo. La clave, ¿en dónde está? En el sentir el testimonio de paz en mi ser interior. ¿Cuál es mi ser interior? Mi alma, ¿verdad? Mi alma es parte de mi ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahí el Señor me está llamando, la voz de Dios. Entendamos eso, mis hermanos. Va a haber un testimonio de paz en mi ser interior. Si te sientes presionado en tomar una decisión, compre ya, llame ya, ¿verdad? ¿Vieron esa? Que ahora no lo hacen porque ya todos caímos en la trampa varias veces y ya no caemos, ¿verdad? Entonces cambiaron la estrategia. Pero ¿se acuerda antes? ¿Se acuerda cuando nomás había televisión abierta y a la noche los sonámbulos andábamos viendo, compre ya, llame ya, y mire la sartén? Y yo, ya, mi amor, no compres más sartenes, ya compraste 3, ya tengo 4. Ya con la siguiente me va a pegar la sartén. Me quería pegar mi esposa, decía, ¿sabes? Deja de comprar eso. Me dice, compre ya, compre ya. Si te sientes presionado para tomar una decisión, ya, mejor toma un paso atrás. La guía del Espíritu Santo siempre dará lugar a esa paz, siempre, brindándonos un tiempo. El tiempo es de Dios, ¿ve? Entonces nos va a brindar un tiempo que es de Dios a nosotros, así, ¡pac! Algún espacio va a dar para confirmar
su voluntad de las maneras que ya mencionamos. Puede pedir en oración directamente al Señor que le brinde el pasaje bíblico. Yo eso lo recomiendo. Ay, Señor, confírmame en tu palabra, por favor, mi Dios. Confírmame. Para que esta voz que escucho no sean otras voces, menos las del enemigo, Señor. Números 23, 19. Números 23, 19 en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Claro, son preguntas retóricas, ¿no? Siempre cuando Él habló, Él actuó. Siempre cuando Él prometió, Él cumplió y cumplirá lo que le falta, ¿verdad? Cuando el tiempo se cumpla. Nunca el Señor nos va a mentir, ni se va a contradecir, ni desaparecerán sus promesas o las dejará de cumplir. Si le hacemos caso a su voz, siempre se van a cumplir. Cuando Él nos habla, su voz refleja perfectamente su verdad, alineando su enseñanza y su consejo escritos en su palabra a lo que es la práctica de nuestra confianza en Él, nuestra vida cristiana. Si tenemos un sentir, un testimonio en nuestro corazón que nos lleva en contra de lo que está escrito en la palabra, ¿usted qué tiene que hacer ahora? No, esa no es palabra de Dios. Podemos saber con confianza que no es la voz de Dios. Quizás sean nuestros propios deseos, la influencia de la cultura de este mundo o el enemigo mismo. Nunca su voz comprometerá la integridad de la palabra de Dios, su verdad, ni hará relativa cualquier ley espiritual de Dios. Hagamos como hizo Jesús, ¿verdad? Escrito está. Y si escrito está, vamos a la Biblia primeramente a pedir, a recibir el consejo y la confirmación de lo que Dios puso en mi corazón, testificó en mi corazón y a veces habló a mi ser interior. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que nuestra identidad está en ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Y en esa confirmación de nuestra identidad, que el diablo siempre quiere simbrar, hacer temblar, generar miedo y desunión. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, porque solo tu voz es amor y quiere bendecir nuestras vidas. En tu voz, Señor, no hay temor, porque en el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18 dice, en esa clase de amor, la clase de amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Experimentemos el perfecto amor de Dios en una relación íntima, cercana, diaria, escuchando y conociendo su voz diariamente. Porque así dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y la conocen. Y yo soy oveja tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito eres. Salude a su hermano. Bendiga.